porque nos da la bendición de estar reunidos de una vez más, ¿verdad?, alrededor de nuestro país y en algunas partes del mundo. Están en esta hora también exaltando y alabando y aprendiendo de la palabra de Dios y exaltando a nuestro Dios como iglesia universal que somos de Cristo, y es bueno y agradable, ¿verdad?, estar reunidos para poder seguir aprendiendo de la palabra. Y en esta mañana vamos con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, y lleva por título La santidad es para ti, y esta es la segunda parte. Recordemos que estamos en una nueva serie que lleva por título En pos de la santidad, y esto está fundamentado, mejor dicho, en el texto de Hebreos 12:14, ¿verdad?, que nos habla y dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, dice, verá al Señor. Y esta es la nueva serie que estamos iniciando. Recuerde que estamos haciendo una pausa a nuestra serie, a la carta a los Colosenses, y estamos tomando esta serie que es un poco más pequeña. Terminando esta serie, retomaremos la carta a los Colosenses nuevamente y seguir, ¿verdad?, nutriéndonos de las riquezas que encontramos en esa carta, así como en esta nueva serie. Y una de las cosas, hermanos, que comentábamos la semana pasada fue que cualquiera que sea nuestro problema en particular en relación al pecado, la Biblia, hermanos, siempre tiene una respuesta, tiene la claridad necesaria para que usted y yo podamos vivir una vida en santidad, y que siempre hay esperanza para nuestras vidas, ¿verdad? Porque para que tú y yo podamos caminar en obediencia a la palabra de Dios y vivir una vida en santidad, una vida que agrade a nuestro Señor. Y vamos a la carta a los Romanos, que es donde estamos fundamentando nuestra enseñanza, o este tema, la santidad es para ti. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice de la siguiente manera: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y una de las cosas que decíamos es que la ley o el pecado ya no pueden señorearse de nosotros. Dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, agradecemos tu amor infinito sobre nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que tú nos permitas estar reunidos para poder aprender de tu palabra, seguir creciendo y ir en pos de la santidad a través de esta serie que, Señor, has puesto en nuestro corazón para poder impartir a tu pueblo, a la iglesia, y que, Padre eterno, podamos ver cómo es que estamos llevando nuestra vida en santidad, y recordar que la santidad es para cada uno de nosotros, Señor, porque, Señor eterno, tu palabra dice que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley que nos prisionaba, la ley que nos condicionaba, la ley que nos condenaba, sino que ahora estamos bajo la gracia, caminando bajo la gracia. Por ello te damos gracias, Señor, porque tú nos ayudas en esa gracia a poder caminar en rectitud delante de ti. A ti la honra y la gloria en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudando al predicador, Señor, para que sean tus palabras, no las mías, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento para que podamos atesorar cada una de las enseñanzas que tú traes a nuestras vidas, en nuestro corazón, y la podamos poner por obra. Padre, nos abandonamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Algo que no debemos olvidar, hermanos, es que este capítulo de Romanos, el capítulo 6, es parte de una sección que encontramos desde el capítulo 5 al capítulo 8, donde Pablo, hermano, explica las implicaciones de la justificación por la fe. En el capítulo 6, Pablo responde a una objeción que usted y yo conocemos
y que es muy familiar en nuestras vidas, y es: debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde en nuestras vidas. Y la respuesta que Pablo da ahí en ese versículo 1 es tajante y es de ninguna manera usted y yo podemos abundar o perseverar en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. Y dice Pablo, no es esa la idea. Y es que el argumento se apoya en nuestra unión con Cristo. Ese argumento se apoya en nuestra unión con Cristo porque nosotros, usted y yo, fuimos bautizados en su muerte y resucitados a una vida nueva. En esa vida nueva, y nos los mencionan los versículos 3 y 4. Y en este versículo 14, que es el que estamos usando como base para nuestro tema el día de hoy, es una declaración clave porque nos dice que el pecado ya no tiene dominio, hermano, sobre la vida del creyente. Y dijimos la semana pasada, comentábamos que si el cristiano peca es porque quiere pecar y de esta manera satisfacer los deseos carnales. Si usted y yo cometemos pecado es porque queremos hacerlo, porque nosotros ya no estamos bajo el dominio, bajo la esclavitud del pecado. Hemos sido llamados a una vida nueva por medio de Cristo Jesús y que ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? La gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que nos dice Romanos. Ya no están bajo la ley, sino ahora estamos bajo la gracia. Ya que recordemos que la ley revela el pecado, pero no lo vence. La ley revela el pecado, pero no lo vence. Es por ello, es solo porque por la gracia de Dios que podemos ser transformados, usted y yo, hermano, y capacitados para poder vivir una vida en santidad, para poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida, ¿verdad?, que pueda vencer el pecado. Y referente a esto, la semana pasada también decíamos y dijimos que ningún creyente puede lograr la medida de santidad, hermano, que Dios demanda si Dios no obra en nuestras vidas. Usted y yo no podemos vivir una vida de santidad si Dios no obra en nuestras vidas. Pero, de igual manera, la santidad no es posible, hermano, si el creyente no se esfuerza por buscar dicha santidad. La santidad no va a llegar como por arte de magia a su vida. La santidad es algo que se ejercita. La santidad es algo que se practica todos los días. La santidad es en la cual usted y yo debemos ir perseverando. Y esa santidad no va a ser una realidad en tu vida y en mi vida si nosotros no nos esforzamos. ¿Por qué? Por buscar dicha santidad. Es por eso por lo que Pablo dice en Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Perdón, en esa búsqueda Pablo nos está diciendo, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad?, y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Tu vida y mi vida tiene que esforzarse por vivir de esa manera. Es un sacrificio, tenemos que sacrificarnos para poder vivir una vida en santidad. Ahora, perdón. Ahora, quien desee, hermano, tener una idea adecuada de la santidad, debe partir del examen de la amplia y extensa cuestión del pecado. Debe cavar muy hondo si desea construir muy alto. Si usted y yo queremos tener una idea adecuada de la santidad, debemos partir del examen y la amplia y extensa cuestión del pecado. Tenemos que analizar qué es realmente el pecado. Si queremos cavar muy hondo, o debemos, cavar muy hondo, si usted y yo deseamos, ¿verdad?, construir muy alto. Es decir, tú no puedes construir una casa de 3 pisos si tu cimentación no es lo suficientemente profunda. Los edificios, hermanos, que se construyen a grandes niveles, tienen que tener una cimentación adecuada para que ese edificio no se caiga en el primer temblor que haya. Tiene que haber una cimentación, profunda para poder hacer una edificación de esa manera. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que tú y yo
hermano, no podemos tener un crecimiento en santidad si nuestra idea del pecado es superficial. Tú y yo no podemos crecer en santidad si nuestra idea del pecado es meramente superficial y todo lo relacionamos en no tomar, no fumar, no decir groserías. Eso es ver el pecado de una manera superficial. Y un error aquí puede ser sumamente dañino, hermano. Y escucha esto. Las ideas erróneas con respecto a la santidad suelen tener su origen en ideas erróneas con respecto a la corrupción humana. Les repito, las ideas erróneas respecto a la santidad suelen tener su origen en ideas erróneas con respecto a la corrupción humana, con respecto al pecado de la humanidad. Entonces, el conocimiento correcto, hermano, del pecado se halla en la raíz de todo cristianismo salvador. Sin él, hermano, doctrinas como la justificación, la conversión, la santificación no son más que palabras y nombres que no dicen nada a la mente del ser humano. Cuando tú y yo, hermanos, fuimos salvados de nuestra mala manera de vivir, cuando tú y yo éramos pecadores por naturaleza, ¿qué es lo que Dios hizo primero en tu vida? ¿Qué es lo que Dios hizo primero en nuestras vidas para que podamos tomar sentido a lo que estoy diciendo? ¿Y qué es lo que Dios continúa haciendo en la vida de aquellos que Dios va salvando, de aquellos que Dios les da salvación al día de hoy? Lo primero que Dios hizo en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos rendir nuestra vida a Cristo es arrojar luz sobre la condición de nuestro corazón y mostrar que éramos pecadores y que éramos culpables de juicio. Cuando tú y yo fuimos confrontados con la palabra de Dios, lo primero que Dios hizo en nuestras vidas es ayudarnos a reconocer que tú y yo éramos pecadores, éramos culpables de juicio y que nuestro corazón se encontraba en una condición así. Ese es el hecho. Cuando Dios creó lo material en el Génesis, que podemos ver, Él comenzó por la luz, hermano. Y esto mismo sucede con la creación espiritual. Esta misma, así como Dios comenzó por la luz, eso es lo mismo que Dios hace en el nuevo nacimiento, en la creación espiritual, en la vida de la persona redimida. Dios, hermano, resplandece en nuestros corazones. ¿Por medio de qué? De la obra del Espíritu Santo, y entonces comienza nuestra vida espiritual, la vida nueva en Cristo. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6 dice: pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en nosotros, en el rostro, de Cristo. Se lo repito, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es de esa manera que nosotros podemos reconocer o ver en esa iluminación del pecado que puede haber en nuestras vidas, en esa iluminación que Dios trae a nuestra mente, a nuestro entendimiento, ¿verdad? Es que nosotros podemos reconocer cómo es que estamos llevando nuestra vida al día de hoy. Entonces, pudiéramos decir, hermanos, que las ideas vagas y confusas con respecto al pecado son la raíz, hermano, de la mayor parte de los errores, de las herejías y de las falsas doctrinas hoy en día. El día de hoy, la raíz del porqué o de la confusión del porqué, los errores, las herejías y las falsas doctrinas, viene, ¿verdad?, plasmado el error con respecto al aspecto del pecado. Entonces, te lo ilustro de esta manera. Imagínate a alguien, hermano, que comienza a sentir un dolor en el pecho. Imagínate que alguien va y siente un dolor en el pecho, va al médico, pero
el médico, pues bueno, lo analiza, le dice, bueno, en lugar de hacerles estudios, solamente el médico le dice, pues tómate esto para el dolor y si no se te quita en tantos días, me vuelves a visitar. Solo le pide analgésicos para calmar su dolor en ese momento. El médico le ofrece eso y el hombre se va tranquilo a casa y por un tiempo el dolor desaparece, pero el cáncer sigue creciendo. Meses después, cuando ya es demasiado tarde, el hombre regresa al médico y entonces, devastado, le reclama al médico y le dice, ¿por qué nadie me dijo que qué tan grave era el problema? ¿Por qué, doctor, no me mandó a hacer estudios? El problema, hermano, no era la falta de síntomas en la persona, sino la falta de diagnóstico, la falta de un estudio profundo. Necesitaba alivio, no necesitaba alivio, necesitaba la verdad en la vida de esa persona. ¿Cierto o no? Asimismo ocurre con el pecado, hermano. Cuando no comprendemos su gravedad, nos conformamos con soluciones superficiales. Cuando, hermano, tú y yo no comprendemos la gravedad del pecado a nuestras vidas, nos conformamos con soluciones superficiales. Te pongo un ejemplo muy trillado: la falta de perdón. La falta de perdón, como a mí me duele perdonar o me cuesta trabajo perdonar porque recuerdo lo que me hicieron, lo único que hago es soluciones superficiales. ¿En qué sentido? En que voy a tratar de no pensar en eso para estar en paz. Voy a tratar de no recordarlo para estar en paz. Pero la enfermedad sigue ahí. El problema sigue ahí. Y cuando nosotros solamente queremos humanamente, bueno, ya no voy a pensar en eso, voy a hacer como si nada hubiera pasado, o voy a hacer como si eso no hubiera sucedido, hermano, no le estás dando la solución al verdadero problema en tu vida. No estamos dando solución al problema en nuestras vidas. En el término espiritual y eclesiástico, hermano, en lugar de buscar soluciones reales, buscamos solamente soluciones superficiales como el activismo religioso, emocionalismo espiritual y el moralismo sin transformación. Pero el pecado, hermano, no se trata con calmantes. El pecado, hermano, se trata con arrepentimiento, gracia y santidad y guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. El pecado se trata de esa manera. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 10 nos comenta esto, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden, dice, como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen, qué es lo que agrada al Señor. Entonces, en la cura del pecado, hermano, no es solamente algo superficial o buscar tranquilizantes en nuestras vidas, es confrontar mi vida misma con el pecado, no querer cubrir, ¿verdad?, el pecado dentro de la iglesia con activismo religioso, no querer encubrir el pecado en mi vida con emocionalismo espiritual y pensar que ya de esa manera no pasa nada, no querer cubrir, ¿verdad?, el pecado moral o en el sentido sexual o en cualquier otro sentido moral que no trae transformación. ¿Por qué? Porque hay iglesias, hermano, que solamente se basan en lo moral, alejado de la palabra de Dios, y en las vidas de las personas jamás hay una transformación verdadera en sus corazones. Escucha esto. Si un hombre no comprende la peligrosa naturaleza de la enfermedad de su alma, no deberá sorprendernos que se dé por satisfecho con remedios falsos o deficientes. Si usted y yo como personas no reconocemos la peligrosa naturaleza de la enfermedad de nuestra alma, que es el pecado, ¿cuál es la enfermedad de las personas hoy en día? Es el pecado que nos separa de la gloria de Dios, el pecado que nos aparta y nos aleja de la presencia de Dios, y lo cual no nos va a dar acceso al cielo. Y estos remedios falsos y deficientes son enseñanzas que apelan a mi egocentrismo,
mueve solamente las emociones en mi corazón sin haber profundidad para una transformación real y radical en la vida del creyente. Esos falsos remedios, esas deficiencias se basan solo en eso, hermano. En que, como decimos coloquialmente en el mexicanismo, ¿verdad? Queremos tapar el sol con un dedo cuando es imposible. Entonces, recordemos, hermano, que pecado es todo aquello que hacemos, es todo aquello que se dice, es todo aquello que se piensa, es todo aquello que se imagina, es todo aquello o cualquier cosa que no esté en perfecta conformidad con la mente y la palabra de Dios. Vuelvo y se lo repito. El pecado es todo aquello que hacemos, todo aquello que pensamos, todo aquello que decimos, todo aquello que imaginamos, todo aquello o cualquier cosa que no esté en perfecta conformidad con la mente de Dios, obviamente, y la palabra de Dios. Eso es el pecado. Y hay cosas, hermano, que pudiéramos decir que no fue pecado, pero no están en conformidad con su palabra, no están en conformidad con la mente de Dios, como que algo también muy conocido dentro del ámbito cristiano es cubrirse con la sangre de Cristo. Cubrirse con la sangre de Cristo, hermano, no es bíblico. No es algo que hasta cierto punto agreda al Señor o las Escrituras, pero es una práctica que usted y yo no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no está en conformidad con la mente de Dios y no está en conformidad con la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, aunque no lo veamos mal o aunque no lo parezcamos, porque es lo que decíamos hace 8 días, hay cosas que nosotros nos parecieran que no son tan gravosas delante de Dios y son las cosas que nosotros practicamos. Entonces, esas cosas tenemos que desecharlas de nuestra vida. Levítico 11:44 nos dice, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44, y se lo repito, porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense, sean santos, porque yo soy santo. Y a la luz, hermano, de lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, que es donde estamos basando esta nueva serie de En pos de la santidad, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es por eso que así como debemos de tener un pleno conocimiento de lo que es pecado en nuestras vidas, no de lo que pensemos nosotros que es pecado, sino de lo que la Biblia dice que es pecado, de esa misma manera, hermano, tenemos que entender que la santidad es demasiado importante en nuestras vidas porque dice Hebreos, sin ella nadie verá al Señor. Sin ella nadie verá al Señor. No debiéramos, en base a esto nos debiéramos, hermanos, plantear las siguientes preguntas. ¿Somos santos? ¿Realmente mi vida la llevo en santidad? ¿Estoy seguro que veré al Señor? Es más, si yo muriera hoy, hermano, ¿puedo estar seguro de que veré al Señor? Si ese fuera el caso en mi vida el día de hoy, ¿estaríamos seguros de entrar al cielo? ¿Estaríamos seguros de que veríamos al Señor? ¿Por qué? Porque dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Y eso tiene que ser, de verdad, algo importante y latente que debe de estar en nuestras vidas todo el tiempo. Porque sin ello, hermano, no podremos entrar al reino de los cielos. Por eso es que siempre hemos dicho reiteradas veces, el podernos congregar es bueno porque Hebreos 10:25 lo dice, pero no te hace cristiano. El poder leer la palabra de Dios es bueno porque es bueno aprender de la Biblia, pero en cierta manera o en cierta forma no te hace cristiano. Solamente, dice Jesús, solamente los que hacen la voluntad de mi Padre, lo que acabamos de leer hace un rato. Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de él nada podemos hacer. Hebreos dice, sin la santidad que la palabra de Dios muestra, si nosotros no guardamos ese mandamiento, que es vivir en santidad, no podemos entrar al reino de los cielos. No importa lo que hagamos aquí en nuestra vida como cristianos, no importa si yo participo en la iglesia, no importa si yo canto en la iglesia, no importa si yo predico en la iglesia, no importa lo que hagamos dentro de la iglesia, si en la intimidad, cuando nadie me ve,
cuando estoy a solas, cuando estoy, o inclusive muchas veces aún estando en público, si yo no muestro una vida en santidad, no puedo esperar el día de mañana entrar al reino de Dios. No podemos. Ahora, la idea de cómo llegar exactamente a ser santo, hermanos, ha sufrido variaciones con consecuencias de numerosos conceptos, ¿sí? El cómo llegar a ser santo ha tenido una variante a lo largo de los tiempos. ¿Por qué? Por conceptos cerrados. En algunos círculos, la santidad equivale a tener una serie de prohibiciones. Lo decíamos también en la predicación pasada. Decíamos, ¿qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer? Pero cuando digo qué sí puedo hacer, busco que sea algo que a mí me agrade hacer, no que sea grato delante de Dios para cumplir los deseos pecaminosos en mi vida. Si algo yo no lo veo tan mal, yo lo decíamos hace 8 días, ¿por qué? Porque lo bueno para ti puede ser algo diferente hacia lo bueno que yo puedo considerar. ¿Qué quiere decir? Que le pongo un ejemplo con esto. Para mí puede ser bueno el perdonar, para ti puede ser bueno el guardar rencor. Para mí puede ser bueno el dejar pasar por alto la ofensa, como dice la palabra. Para ti puede ser bueno el poder vengarte de lo que te hacen. Entonces, lo bueno no es conforme a tu perspectiva o mi perspectiva. Lo bueno es conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, y de esa manera poder vivir una vida correcta y recta delante de Dios, una vida en santidad. Entonces, generalmente en algunos círculos se basa o se fundamenta en prohibiciones, y generalmente son en cuestiones, hermano, de no fumar, no tomar, ¿verdad? No ir a bailar, ¿verdad? Pero cuando yo no tengo una claridad de la santidad en mi vida, digo, bueno, me voy a bailar, pero con mi esposa. Y no tiene nada de malo, porque es mi esposa y voy con mi esposa a bailar. O no tiene nada de malo que yo me vaya a tomar 1 o 2 copas, porque estoy yendo con mi esposa. O la otra es, no tiene nada de malo que yo acompañe a mis compañeros de trabajo al antro. Entonces, esa no es la santidad que demanda la palabra de Dios, pero nosotros lo vemos superficialmente de esa manera y decimos, eso no es pecado. Y eso entre muchas otras cosas, pero hay círculos que se basan en eso, en prohibiciones como no fumar, no tomar, no ir a los bailes, no escuchar música del mundo. Y la lista, hermanos, de prohibiciones varía según el grupo, ¿sí? Según el círculo. Y el problema es que cuando seguimos un enfoque de esta manera, para alcanzar la santidad corremos el peligro, hermanos, ¿de qué? De volvernos como los fariseos. Si seguimos nada más protocolos, reglas, esto sí, esto no, podemos caer en el peligro de lo que eran los fariseos. Con su interminable lista de lo que sí, de lo que no se podía hacer y su actitud de autojustificación. Para otros, hermano, la santidad significa una forma particular de vestirse y de conducirse. Y vemos también dentro de la iglesia, ¿no? Y es respetable, pero vemos dentro de la iglesia que para unas iglesias, si no te vistes de falda larga y de cuello de tortuga en cuestión de las mujeres, eres una pecadora. Tú no estás viviendo en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad no es lo externo, es lo que hay en el corazón de la persona. La santidad, tú puedes venir de esa manera y ser un pecador que no está arrepentido. Ahora, la vestimenta siempre tiene que ser con decoro, porque tampoco nos vamos al otro extremo, ¿verdad? De que, bueno, entonces me voy, pues como me levanté así con pijama, ¿verdad? Y me voy a la iglesia. No, tiene que haber un equilibrio siempre. Pero una idea, hermano, en otros círculos, esa santidad significa una perfección inalcanzable. En algunos círculos, la santidad significa una perfección inalcanzable, una idea que lleva ya sea al autoengaño o al desaliento en cuanto a su pecado. ¿Por qué? Porque creen o se forman la idea de ¿qué? De que la santidad es una meta lejana, reservada para algunos pocos. A veces por el constante pecar, por que no me estoy esforzándolo demasiado para poder vivir una vida de santidad, o quiero vivir mi santidad en mis fuerzas, caemos en esa desesperación o desesperanza y pensamos, es que la santidad no es para mí, es para algunos pocos. Y lo que debemos saber es que la santidad es para ti, hermano.
La santidad es para ti porque no lo vas a hacer en tus propias fuerzas. ¿Te involucra a ti? Sí, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder lograrlo. Pero como decíamos en un inicio, nadie puede llegar al estándar de santidad que Dios quiere que lleguemos si Dios no obra en la vida de esa persona. Pero tampoco la santidad puede ser una realidad si el creyente, tú y yo como hijos de Dios, no nos esforzamos por buscar esa santidad. La santidad no puede ser una realidad si la vivimos de esa manera. Tú y yo tenemos que esforzarnos. Entonces, ser santo, hermano, significa ser moralmente intachable, y esto quiere decir que no debe estar viviendo una vida de doble moral una vida de doble moral. Ahora, cuando decimos que la vida en santidad es intachable o debe ser intachable o irreprensible, no significa que tú tienes que ser perfecto, porque nadie lo es. Pero tampoco significa que tenemos que tomar el pecado con ligereza, ¿sí? Y lo menciono, hermanos, porque muchas veces esta palabra, como te decía, ser intachable o irreprensible, lo que viene a nuestra mente es perfección o que nunca vamos a cometer pecado. Y esto, hermano, no quiere decir que entonces, te decía, vamos a suavizar el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que nadie es perfecto, pastor, por eso pequé. Por eso me dejé llevar como dice Santiago, por mis pasiones, por mis deseos. Porque pues nadie es perfecto. Es más, pastor, ¿a poco usted no peca? Y entonces tratamos de justificar nuestro pecado de esa manera. Tratamos de justificar nuestro pecado de esa manera. El poder vivir de esta forma, intachablemente, irreprensiblemente, significa que debemos estar apartados del pecado y por consiguiente, hermano, estar consagrados a Dios en búsqueda de esa santidad. Hebreos 12:14, se lo repito, dice, buscad la paz con todos y la santidad. ¿Qué quiere decir? No solamente busque la paz o estar bien con los demás, busca también la santidad. ¿Por qué? Porque el estar mal con los demás te lleva al pecado. El estar mal con alguien te lleva a pecar en contra de ese alguien. Por eso es que no solamente busques la paz, también busca la santidad. Busca de manera a poder vivir de esa manera. Proverbios dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera, dice, hace subir el furor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me someto al estándar de la Biblia, me someto a los principios de la Biblia, dice que el que habla con respuestas amables, con templanza, con serenidad, evita el pleito y evita que yo mismo caiga en pecado, porque en las muchas palabrerías, dice la Escritura, no falta el pecado. En el mucho hablar no falta el pecado, ¿sí? Recordemos que la palabra santo significa, hermano, apartado para Dios. Por eso es de suma importancia. Y debemos tener una conducta que corresponda a dicha consagración. Si yo soy apartado para Dios, mi vida tiene que reflejar que realmente estoy siendo una persona apartada para Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 10, vamos ahí, por favor. Colosenses 10. Filipenses capítulo 1, versículo 10 nos dice referente a esto, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Le repito, si somos apartados para Dios, Colosenses dice que nosotros tenemos que andar como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios me lleva, hermano, a poder vivir una vida de santidad saludable, no formando mis propias ideas, sino teniendo el conocimiento correcto conforme a la palabra de Dios.
Y esto se logra porque ya no estamos bajo la ley, hermano, sino bajo la gracia. Y así lo expresa Pablo en Romanos 6:14. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta es la verdad revelada que Pablo nos muestra en nosotros en este día, que estamos bajo la gracia. Y muchos hermanos, queriendo justificar su pecado, usan esta porción de las Escrituras para no corregir su pecado y piensan que estar bajo la gracia es una licencia para pecar. Muchos usan este texto, hermano, para decir, estamos bajo la gracia. Podemos pecar, además, si nos arrepentimos, Dios nos perdona, y es una realidad. Pero el verdadero Hijo de Dios no se la vive pecando. El verdadero Hijo de Dios peca en algún momento, pero la primera carta de Juan dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el que no es de Dios, su vida nunca va a tener un cambio y su pecado va a seguir siendo ahí. Tú y yo como hijos de Dios, hermano, no podemos tener una excusa como esta, decir, bueno, yo peco porque además estamos bajo la gracia y que la gracia es la licencia para pecar. No es así, hermano. Más sin embargo, podemos ver que estar bajo la gracia, hermano, implica vivir gobernados por el poder de Dios que transforma. Vivir bajo la gracia o estar bajo la gracia implica vivir gobernados por el poder de Dios que transforma. Vamos a Tito capítulo 2, versículos del 11 y 12. Tito 2, versículos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esa es la forma en la que podemos llevar una vida en santidad, y vivirla bajo la gracia es vivir de esta forma. Desde Génesis, Dios, hermanos, ha apartado para sí, por ejemplo, a Adán, a Noé y a Abraham. En Levíticos llama a Israel, hermanos, a ser santos como Él es santo. En el Nuevo Testamento, la santidad se revela como fruto del Espíritu Santo y nos lo muestra Gálatas capítulo 5. Y es una evidencia, la santidad es una evidencia de la nueva creación, como nos lo muestra segunda carta a los Corintios capítulo 5, capítulo 5, versículo 17. Hermano, la santidad es la evidencia de mi nuevo nacimiento. Alguien que no es nacido de nuevo, hermano, no va a buscar la santidad ni va a procurarla en su vida. Alguien que no tiene a Cristo, que vive aún en pecado, que vive condenado al infierno, jamás va a buscar la santidad, jamás va a buscar agradar a Dios. Buscará quedar bien con la gente, buscará vivir una vida agradable a cierto grupo de personas, pero no para Dios, no para Dios. Puede hacer buenas cosas humanamente hablando, pero eso no lo hace vivir en santidad. Eso no lo hace ser apartado para Dios. Eso no lo hace librarse de la condenación del infierno. Ahora, solo se puede vivir bajo la gracia de Cristo. Solo se puede vivir bajo la gracia si Cristo, hermanos, es tu Señor y tu Salvador. Esto quiere decir que es Cristo, hermano, quien nos liberta de la esclavitud de la ley y la esclavitud del pecado. Pero esto no significa, hermano, que al ser librados de la ley que nos condenaba, que no podíamos tener esperanza, por eso dice la palabra de Dios que el cumplimiento de la ley es Cristo, porque Él fue el único que la pudo cumplir. Entonces, eso no significa que el pecado no siga siendo un enemigo para el creyente. El pecado, hasta el día que nos muramos, hermano, seguirá siendo esa piedra en nuestro zapato. El pecado, hasta el día que nos muramos, seguirá haciéndonos batallar. Por eso dice que debemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. También dice la palabra que debemos de huir. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones, huye de aquello que te lleva a pecar. Y vemos siempre el ejemplo de José, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando esta persona, mujer, la esposa de Potifar, lo seduce, y él que dice, huyó de eso. Hermano,
para poder vivir una vida en santidad, tú y yo tenemos que huir. Huir de aquello que me lleva a pecar delante de Dios, huir de aquello que me ponen mal delante de Dios, huir de aquellas personas que no me van a promover una santidad en mi vida. El problema es que a veces estamos tan arraigados en eso que nos cuesta trabajo hacerlo. Romanos 6, 12 al 14, búsquelo por favor. Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 14, leo para ustedes, dice: por tanto, no reine el pecado en sus cuerpos, en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, hermano, no puede obligarnos otra vez, o no puede obligarnos o no puede hacernos su presa otra vez. Y note con cuidado las palabras que estoy usando. El pecado no puede obligarlo otra vez a desobedecer a Dios. Hermano, no puede. El pecado no puede obligarlo a desobedecer a Dios, a transgredir la ley y pecar. No puede. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, no estamos en esa terrible condición de tener que obedecer la ley y no tener ningún recurso para obedecerla, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? Que si tú pecas, es porque tú quieres. Como hijo de Dios, si tú pecas, es porque quieres pecar. Es porque no has entendido o no hemos entendido la magnitud de la gravedad de lo que es el pecado en mi vida. Y de esa manera le estoy diciendo a Dios: tú no gobiernas en mi vida, yo gobierno. Y por eso hago lo que hago. Cuando tú y yo pecamos, lo hacemos de esa manera. Estar bajo la gracia es contar, hermano, con todos los recursos que emanan de la gracia en virtud de nuestra unión con Cristo y su resurrección. Por eso es que podemos lograr vivir una vida en santidad. Sí, ¿por qué? Porque no están bajo nuestros recursos, están bajo los recursos de Cristo y la resurrección de Cristo. Recordemos que cuando usted y yo fuimos bautizados, ¿qué simboliza el bautismo? Muerte al pecado y renacidos al Espíritu, a esa vida nueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a procurar ahora? Vivir en esa vida nueva, vivir en esa vida en santidad. Ahora, ¿esto significa entonces que el creyente ya no tiene ningún problema con el pecado? ¿Que el pecado ya no representa ningún peligro para el creyente? Por supuesto que no, no representa eso. Lo que quiero decir es que el pecado ya no reina en nuestras vidas y por lo tanto, hermano, no puede obligarnos a volver a la ley de Dios, que solamente me mostraba el pecado, pero no me ayudaba a vencerlo. Eso es lo que hacía la ley en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la ley, hablamos de eso. La ley, dijo Pablo, yo no hubiese conocido lo que era codiciar si la ley no me lo hubiera mostrado. Es decir, yo no me hubiera dado cuenta que era yo pecador si la ley no me lo hubiera dado como evidencia. Pero la ley, hermano, no puede, hermano, transformar el corazón de las personas. La ley no. Solamente te puede mostrar tu pecado, pero no te puede transformar el corazón. El pecado sigue siendo un terrible enemigo para ti y para mí, un enemigo astuto, hermano. Pero en virtud de nuestra unión con Cristo, al haber muerto y resucitado con Él, no tenemos, hermano, que ceder a las demandas de esos pecados en nuestras vidas. Pero si tú lo apapachas, seguramente cometerás y caerás en pecado. Hemos muerto al pecado, dice Pablo, y ahora estamos vivos para Dios. Ahora estamos vivos para Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, Pablo los explica de este modo. Dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado.
Y no estamos ahora sujetos a este tirano cruel que es el pecado, la ley, sino que con gozo, hermano, gratitud y devoción servimos a aquel que nos ha hecho libres, como dice Romanos 6, capítulo 15 al 23. Entonces, basado en esto, y para ir terminando en esta tarde, podemos decir que la santidad, hermano, la santidad cristiana no es el resultado de reglas, sino de nuestra relación con Dios. La santidad, cristiana no es el resultado de cumplir esto sí y esto no. No es el resultado de reglas, sino de nuestra relación con Dios. Por eso es que, hermano, tú y yo no podemos descuidar nuestra comunión con Dios en oración. No podemos. Jesús le dijo a los discípulos, estén orando para no entrar en tentación. Pablo lo dijo, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque, hermanos, si tú y yo descuidamos nuestra relación con Cristo, nuestra oración, nuestra vida de oración, hermano, no tendremos las fuerzas para resistir en el día de la tentación. Y el día que venga una oferta que llene la codicia de mi corazón, que llene las emociones de mi corazón, que llene la lujuria de mis pensamientos, seguramente voy a ceder con toda facilidad. Seguramente voy a ceder con toda facilidad. La pregunta sería, ¿estás intentando ser santo por la ley, es decir, por los medios carnales? ¿O estás caminando en santidad por gracia, confiando en la soberanía y en la ayuda del Espíritu Santo? ¿Cómo estás caminando tu santidad el día de hoy, hermano? Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24 dice que debemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Hermano, debemos tú y yo despojarnos de ese viejo hombre. Y en algún momento este texto aparecía en el Facebook y posteaba lo siguiente, que dice que debemos despojar del viejo hombre, pero a veces no nos despojamos del viejo hombre, hermanos. A veces no nos despojamos del viejo hombre, solamente lo domesticamos. ¿Por qué? Porque sigue estando ahí. No cambiamos de naturaleza, solamente domesticamos nuestra naturaleza, pero el viejo hombre sigue ahí. Hermano, el viejo hombre se tiene que hacer morir todos los días. El viejo hombre no muere de una vez y para siempre. Muere y tenemos que sepultarlo ahí. Por eso Pablo dice, y azoto, impongo a mi cuerpo por servidumbre, a modo de que yo no me vuelva a lo de antes, ¿verdad? Entonces, recuerda esto, hermano, y guárdalo en tu corazón. Esto que te voy a decir, guárdalo en tu corazón. Y si tú te quedas con esto de toda la predicación, hermano, me doy por satisfecho. La santidad no es una condición para ser aceptados. La santidad, hermano, no es una condición para ser aceptado, sino la consecuencia de haber sido aceptados por Cristo. La santidad es el resultado de que ahora soy salvo. La santidad es el resultado de que ahora vivo una vida consagrada para Dios. Entonces, te lo repito, la santidad no es una condición para ser aceptado, sino la consecuencia de haber sido aceptados, hermano. La santidad no es para algunos, es para ti y es para mí. Amén. No es por méritos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. No es para ser aceptados, sino porque ya fuiste aceptado, hermano. Y termino haciéndote estas preguntas. ¿Qué te impide caminar en esa libertad que Cristo te ha dado? ¿Qué te impide caminar en esa libertad que Cristo te ha dado? ¿Qué hay, hermano, en tu vida que está siendo un estorbo para que tú puedas caminar en santidad? ¿Qué hay en tu vida que está siendo un estorbo para que tú y yo podamos caminar en santidad? ¿La falta de perdón? ¿El orgullo? ¿La arrogancia? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Las relaciones interpersonales que tienes? ¿Qué es lo que hay en tu vida que está siendo un estorbo para que tú puedas vivir una vida en santidad que agrade a Dios? ¿Qué has creído acerca de la santidad que necesitas renovar en tus pensamientos
por la verdad del Evangelio. ¿Qué hay en tu vida o qué concepto tienes en tu vida de la santidad que necesita ser renovado por las verdades del Evangelio? ¿Cómo es que tú, hermano, conceptúas la santidad? ¿Es acorde a lo que la palabra de Dios nos muestra o es bajo un concepto propio y no bajo el Evangelio? ¿Cómo es? Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos muestra que al ser alcanzados y al ser trasladados al reino de tu Hijo, Señor, es que podemos ahora caminar o debemos caminar como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto, Señor, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios que nos lleva a vivir esa vida en santidad. Señor, perdónanos, Señor, si bajo nuestro propio concepto hemos querido vivir nuestra vida de santidad y no bajo el principio bíblico. Pero también ayúdanos que si hemos tenido un concepto errado, equivocado de la santidad, Señor, ayúdanos a renovar nuestro pensamiento por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, para que podamos vivir una vida en santidad y, como dice Hebreos, Señor, podamos, Señor, agradarte a ti. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es un peligro latente en nuestras vidas, porque si nos analizamos y somos honestos con nosotros mismos, ¿estamos siendo santos el día de hoy? ¿Creemos que veremos al Señor el día que tú nos llames de este mundo? ¿Realmente llegaremos al reino de los cielos? Que no vivamos engañados, Señor, en nuestros corazones, que nosotros mismos no nos engañemos, sino que verdaderamente pongamos por obra tu palabra y lo que tú nos enseñas a través de las predicaciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y pidiéndote que tu Espíritu Santo sea ayudándonos para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a desechar todo aquello que esté estorbando o hábitos que hemos estado acuñando en nuestras vidas que nos separan y nos roban, Señor, el tiempo para poder tener ese tiempo y llevar nuestra vida de oración de una manera correcta, pero que también nos alejan de vivir una vida en santidad. Aparta de nuestras vidas las personas que no están siendo, Señor, una fuente de provisión para vivir una vida de santidad. Mas, sin embargo, te pedimos que nos ayudes a predicarles el Evangelio. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. Y damos gracias a nuestro Dios, y Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.